que haya nacido o viva donde viva tenga esas mismas posibilidades. Yo le digo a los vecinos que nosotros vamos a trabajar uno de los temas fundamentales, que es el tema de la vivienda, tanto de los alquileres, para que el acceso a los alquileres sea mucho más flexible, pero también el tema de la compra de viviendas. Nuestra ciudad es una ciudad paradójica, es una ciudad donde hay 300.000 familias que no tienen vivienda propia, pero donde hay casi 300.000 viviendas desocupadas. Es decir, que tendríamos hoy capacidad para que cada una de las familias que viva en nuestra ciudad tenga una solución habitacional. Y eso es lo que nosotros estamos planteando y queremos plantear a partir del gobierno que vamos a asumir en el año 2015. Darle una solución habitacional a cada una de las familias que viven en nuestra ciudad. Los que viven en barrios carenciados, los que viven en barrios marginales, los que viven en villas, que tengan la posibilidad de tener su vivienda a partir de la urbanización de las villas. Y los que viven en barrios pobres o en barrios que se han venido abajo, barrios que no han tenido políticas sociales. Uno puede hablar del barrio de La Boca, acá está Maximina, una de las principales referentes del barrio. Ese barrio que los turistas recorren en el micro amarillo tiene el 50% de sus casas prácticamente destruidas. Es inhumano vivir allí adentro. Y esto se puede arreglar a través de las cooperativas, esas viviendas se pueden transformar en viviendas dignas, la fachada puede quedar al estilo de los viejos conventillos para las cuestiones turísticas, pero la parte de adentro no tiene que quedar como si entre el 1900 y el 2015 no hubiera pasado nada, o mejor dicho, hubiera pasado 115 años y nadie le hizo ninguna intervención. Hay plata, tenemos recursos para que esas casas sean casas diferentes y aquellos que la están habitando puedan ser, por un lado, propietarios de esas casas y que sean viviendas dignas, con su habitación, con su baño, con su confort. Pero también estamos dispuestos a construir alrededor de 7.000 viviendas para los sectores medios por año. ¿Dónde? En los terrenos propios. La ciudad de Buenos Aires tiene muchas tierras que son propias y para esa gente que no puede acceder, nosotros le decimos que con el simple recibo de sueldo, el Banco Ciudad le puede financiar la vivienda a 20 años para acceder a la vivienda, es decir, para poder pagar su propia vivienda con su sueldo. Algunas de esas viviendas van a ser para alquiler, para que sea el propio Estado el que proponga también alquileres, para que el sector inmobiliario se comporte hacia la baja, porque hoy el problema del valor del metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires es que es una ciudad expulsiva. No es que no se construye no para que la gente viva, sino para que otro haga un negocio inmobiliario que no está prohibido, que no es ilegal, que tiene derecho la persona en hacerlo, pero también tiene el Estado una obligación, que es construir viviendas y tener políticas para que la gente pueda acceder a un alquiler garantizado por el gobierno de la ciudad, garantizado por el banco, y también pueda acceder a una vivienda, porque lo que nosotros pretendemos es que sea el propio Estado de la ciudad el que construya la vivienda y se financie a tasa baja a 20 años en un crédito hipotecario, que cualquiera que tenga un trabajo pueda comprar una vivienda. Vuelvo a repetir, hay 260.000 viviendas desocupadas en la ciudad de Buenos Aires y hay 300.000 familias que tienen problemas de vivienda. Ese es un tema fundamental. El otro tema fundamental es el tema de la educación y de la salud. Nosotros queremos que todos tengan acceso a la doble jornada, es decir, a la doble escolaridad, que no se subvencione al sector privado, sino que se fortalezca al sector público. El sector privado está bien que acompañe y que tenga una subvención pequeña como tenía antes, pero no que el Estado deje de invertir en la educación pública y gire todos los recursos a la educación privada. Cuando uno ve el grado de deterioro, la ciudad de Buenos Aires prácticamente no construyó escuelas, Macri no construyó escuelas, en un país donde se construyeron casi 1.800 escuelas al día de hoy en los últimos 10 años. Queremos que la salud sea un sistema integrado, que todos tengan acceso con los mismos derechos a la salud. Le pase lo que le pase, que el sistema público, el sistema privado y el sistema de las obras sociales esté relacionado de manera tal
que aquel que tenga una emergencia pueda ir a cualquier hospital, pero también pueda ir a cualquier sanatorio o cualquier obra social y se haga cargo el Estado de la ciudad. Como cuando una persona tiene una emergencia y tiene obra social y va a un hospital público, después el hospital le cobra la obra social. También lo tenemos que hacer del otro lado. Aquel que necesita una intervención quirúrgica, que no tenga que esperar, que el Estado de la ciudad, que es el gobierno de la ciudad, que se tiene que hacer cargo de la salud, si no tienen condiciones los hospitales, que pague la intervención hospitalaria, porque la salud es un derecho y eso es lo que hay que trabajar. Así que nosotros queremos, primero, que todos se atiendan; segundo, recuperar el hospital público para que después todos se atiendan en el hospital público con las mismas comodidades que se atienden en el sector privado. Y queremos solucionar el problema de la basura, y queremos solucionar el problema del transporte. El problema de la basura tiene mucho que ver con la educación. Esta es una ciudad que genera miles de toneladas de basura por año que enterramos en la provincia de Buenos Aires y que la producimos sin ningún tipo de cuidado. ¿Qué significa esto? Un tercio de la basura que generamos podría no ser basura y podría ser material reciclable para que las cooperativas de recicladores puedan tener un mejor trabajo, un trabajo más digno, un trabajo más limpio y un trabajo más lucrativo, y eso, en lugar de ser basura y tirarse al tacho, pueda ser recolectado por esos recicladores. Pero para eso se necesita un gobierno de la ciudad activo, que eduque a la gente, que enseñe, que reparta bolsas, que vaya casa por casa, que lo hagan las escuelas, que lo hagan los clubes, que lo hagan los hospitales. También nos parece fundamental los clubes de barrio. Nosotros vamos a tener una política activa para los clubes de barrio como herramienta fundamental de la inclusión, como herramienta fundamental del deporte, pero también como herramienta fundamental de sociabilización para sacar a los chicos del consumo de droga o de la vagancia o de lo que significa no tener nada que hacer. Para nosotros la cultura y el deporte van a ser ejes fundamentales junto con la educación para que el chico, sobre todo el adolescente, cuando llegue a esa edad tan difícil que necesita estar tan acompañado, bueno, esté acompañado además de por la familia, a través del Estado, a través de los clubes, a través de los centros culturales, a través de las escuelas. Nosotros soñamos con una ciudad distinta, nosotros soñamos con una ciudad que, vuelvo a repetir, se nazca donde se nazca y se viva donde se viva, se tengan las mismas oportunidades, que todo el mundo pueda ir al mismo polideportivo, que todo el mundo pueda ir al mismo tipo de club y que todo el mundo pueda ir al mismo tipo de plaza. Nosotros no queremos plazas de primera y plazas de segunda, plazas donde se corta el pasto y plazas donde, para adivinar qué es una plaza, uno apenas encuentra un cartel que dice que eso es una plaza y es un campo abandonado. Nosotros lo que queremos es una ciudad más equilibrada, más equitativa y más justa. Y junto a José María de Miles, junto a Carlos Raimundi de Sí, junto a tantos otros compañeros, socialistas, humanistas, peronistas, de Forja, todos del Frente para la Victoria, vamos a trabajar para construir esta ciudad más justa, amigo Carlos y amigo José María. Así es, gracias Gustavo. Y justamente has nombrado a José María Di Bello, presidente de Miles, que te acompaña en esta futura gestión que se va a concretar sin duda. Entonces, justamente le damos la bienvenida a José María Di Bello. Hola José María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, todas. Qué placer haber llegado. Una de las cosas que tenemos que profundizar y cambiar un poco, o digamos complementar lo que se ha hecho hasta ahora, son las bicisendas. Solamente pude llegar hasta el Club Atlanta, porque hasta ahí tenía la bicisenda para llegar. Después tuve que ir viendo cómo tomaba por diferentes calles, pero esto pasa en la planificación de las bicisendas, ya que empecé por ahí. Las bicisendas están planificadas más o menos desde Parque Centenario hacia el microcentro, hacia Plaza de Mayo. Tenemos toda la zona turística de la ciudad de Buenos Aires, tenemos una excelente red de bicisendas, pero después si nos vamos a extender hacia Flores, hacia Lugano, hacia Matadero, o si venimos hacia este lado, hacia Chacarita, hacia Devoto, hacia Villa del Parque y demás, ahí ya no nos encontramos más las bicisendas, nos encontramos pequeños tramos que están cortados, así que estaría bueno que, por supuesto, aquellas cosas que fueron una buena iniciativa, tomarlas, profundizarlas, crecer en esa red
y a su vez agregar que cerca de las estaciones de subtes principales que tenemos en la ciudad tengamos espacios que sean propios del gobierno de la ciudad para poder dejar las bicicletas y poder tomarnos el subte y continuar con nuestro trayecto hacia casa. Y justamente tomo este tema porque Gustavo nombró varios temas, pero quedó el tema del transporte. Tenemos que trabajar fuertemente para tener un transporte digno en la ciudad de Buenos Aires y un transporte que nos permita llegar y hacer el trayecto que queremos hacer en el mejor tiempo. Seguramente todos queremos llegar, por lo menos cuando vamos al trabajo, a horario y lo más rápido posible, pero resulta que muchas veces me pasa que si quiero llegar a determinado lugar, si tomo un colectivo, me sale 3.50 o 3.25, depende de la distancia, y lo haría más rápido si combino colectivo y subte, pero ahí tengo que sumar los 4.50 más los 3.50 y se me va el precio a mucho. Bueno, la verdad que nosotros una de las ideas que estamos llevando adelante es proponer la tarifa única y universal que me permita o haga combinaciones o no haga combinaciones, pagar la misma tarifa si es que voy de un lado y quiero llegar al otro. Yo decidiré si quiero combinar tren, subte y colectivo, o voy solamente en colectivo y tardo 1 hora y media en llegar a donde tengo que llegar por 2 horas. Así que son algunas de las ideas, por lo menos en el plano del transporte. Gustavo, ¿me quiere agregar algo? Quiero agregar algo que tiene que ver, yo hablé de los niños y de los adolescentes, quiero hablar de los adultos mayores. A mí me parece fundamental también la actividad cultural, la actividad social y la actividad deportiva para los adultos mayores. Hoy muchos lugares, muchos centros de jubilados son presas del clientelismo político de Macri, es decir, si uno lo acompaña políticamente, entonces reciben beneficios, si no lo acompaña políticamente no reciben beneficios. Para nosotros el derecho al buen vivir de todos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, es un derecho. El derecho al buen vivir es un derecho. No tenemos por qué padecer esta ciudad. José María, vos hablabas del transporte, de la necesidad de combinar para que haya un boleto único, es decir, que con una única tarifa uno pueda recorrer la ciudad. Ahora, ayer o el jueves, a la hora pico para salir de Plaza de Mayo, tomar el subte para Belgrano o para Palermo, uno tiene que dejar pasar 3 o 4 trenes para poder subirse. Y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, porque no hay vagones suficientes y porque no hay frecuencias suficientes. Y no hay ni vagones ni frecuencias suficientes porque no les interesa cómo viaja la gente. Lo que les interesa es si gana o no gana plata la empresa. Entonces, si tienen menos trabajadores, gana más plata. Ahora, si tienen menos trabajadores, va a tener menos frecuencia y va a tener menos cantidad de vagones y nosotros vamos a viajar peor. Nosotros creemos que la eficiencia del transporte se mide por cómo viaja la gente, es decir, por cómo viajamos nosotros. Así que además de hacer un transporte más económico y combinado, lo queremos hacer más eficiente. Exactamente, y como Gustavo planteaba y hablábamos de temas que tenían que ver con la salud y la educación, y vamos justamente por aquellas cuestiones que Gustavo planteaba y que yo voy a votar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del 2015 voy a votar todas aquellas leyes que en la Ciudad de Buenos Aires nos van a permitir llevar, por ejemplo, a que tengamos escuelas que sean todas de jornada completa. Voy a votar todas aquellas leyes que van a permitir que nuestros hospitales funcionen y recuperemos lo que realmente históricamente fue la educación y la salud en la Argentina, pero particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Particularmente en la Ciudad de Buenos Aires tenían una salud y una educación pública que eran ejemplo en el mundo entero y queremos recuperar eso. Y la verdad que esta semana nos hemos pasado debatiendo, y a mí me tocó ser protagonista de los debates, sobre qué pasa cuando tenemos un modelo excluyente, un modelo neoliberal, y qué pasa cuando tenemos un modelo inclusivo como el modelo nacional. Y la verdad es que no hay que hacer futurología. No nos tenemos que ir a muchos años más adelante o a lo que podría llegar a pasar después del 2015. Vivimos en la ciudad donde tenemos un modelo neoliberal,
como a veces menciona mi compañero, un cuentagotas de lo que fue el modelo de Menem, está acá presente en la ciudad de Buenos Aires. Y si hablamos de salud, podemos ver lo que pasa con esos modelos. No necesitamos esperar al 2015. Podemos fijarnos en lo que pasa, por ejemplo, en el Hospital Udaondo. Un hospital donde los enfermeros cobran en este momento 15 pesos la hora, donde además no tenemos cirujanos porque no van a trabajar porque no les pagan el sueldo, donde los médicos que sostienen la atención, a pesar de los retrasos en los sueldos, permiten que se pueda atender 30 personas por día, un total aproximado de 60.000 personas al año, cuando antes se atendían 300.000 personas por año en el Udaondo. El Udaondo, les recuerdo, es nuestro hospital de referencia de gastroenterología en todo el país, a pesar de que está en la órbita de la ciudad de Buenos Aires después de que se municipalizó. La verdad que esto es lo que nos pasa que se incendia el Álvarez y pasa más de un año y ¿qué pasó? Nada. O nos pasa que tenemos un hospital neuropsiquiátrico y nos llega la represión del Borda porque queremos hacer algún tipo de negocio inmobiliario. Digamos, esta es la preocupación que tenemos. O nos pasa que, por ejemplo, una de las últimas cosas en las cuales entré en contacto y que hay muchos compañeros y amigos que se ponen en contacto, médicos del Rivadavia me comentan que ya no tienen más medicación psiquiátrica, o sea que hasta el año que viene, porque el presupuesto ya está manejado, no tenemos más medicación psiquiátrica. ¿Se acuerdan que hablábamos en esta semana de los faltantes de medicamentos, de que si llegaba un modelo yo quiero aclarar neoliberal? Bueno, estoy hablando de lo que está pasando hoy en el Rivadavia, ¿no? Yo quiero aclarar, porque el gobierno de Macri intentó tapar su ineficiencia o su decisión de gastar por otro lado, porque sí gasta en algunas cosas, pero no gasta en medicamentos para los hospitales, para los pacientes en los hospitales. Querían hacerle creer a la gente, o querían hacernos creer, que esto era porque no se podía importar medicamentos. Y yo dije en un reportaje que hay una ley de genéricos, que esa ley de genéricos la hizo el gobierno de Néstor Kirchner, que gracias a esa ley de genéricos uno no tiene que comprar una marca determinada, que esa ley de genéricos obliga a recetar el genérico, es decir, la droga, para que uno pueda comprar cualquier marca de medicamento, y que no hay ningún medicamento faltante en la Argentina por importación o por no importación de ningún elemento. Todos los medicamentos están, es decir, si uno tiene la receta va a la farmacia y lo compra. El problema es que en algunos hospitales de la ciudad faltan porque no pusieron la plata suficiente para que ese medicamento que está en la droguería pueda ser recibido por el paciente. Y esas son las cosas que pretendemos cambiar, que queremos cambiar. ¿En qué vamos a invertir la plata? ¿En qué la vamos a gastar? La vamos a gastar en salud, en educación, en vivienda, en transporte, en seguridad, y no la queremos gastar en cosas superfluas. Y continuando, vieron que estamos muy en combinación hoy con Gustavo, que los dos nos venimos de Bermuda. Paren la moto, estamos los dos de Bermuda, y eso que no nos llamamos por teléfono ni nada antes de venir por acá. Bien, y en combinación con lo que está diciendo y complementando lo que está diciendo Gustavo, justamente cuando hay un gobierno de inclusión, un gobierno que le interesa invertir en lo público, invertir en que las personas tengan acceso a ejercer sus derechos, porque este es el tema. La salud es un derecho fundamental. Y lo que garantiza la salud, una de las cosas que garantiza la salud es la medicación. Por eso la medicación no es una mercancía, la medicación es un bien social. Y por eso tenemos que trabajar. No solamente, como mencionaba Gustavo, el gobierno nacional fue adelante con la ley de genéricos, sino que hace 3 meses reglamentó la ley de producción nacional de medicamentos. Tenemos 39 laboratorios públicos en la Argentina, la mayoría son provinciales, pero tenemos los de fuerza. Justamente que no dependamos o que podamos competir con la dependencia de las multinacionales que monopolizan los precios de los medicamentos, y que ese es el gran debate que nos tenemos que dar. Cuando yo le digo, hablamos de el presente y no necesitamos hablar del futuro, los países que tienen actualmente en Latinoamérica gobiernos neoliberales están cerrando
lo que se llama la Alianza Transpacífico. Bueno, justamente la Alianza Transpacífico o a esos países los va a dejar atrapados en esos precios monopólicos. Sin embargo, desde Argentina siempre nos opusimos a esto y por eso hace 9 años atrás dijimos no al ALCA. Bueno, nosotros en la ciudad de Buenos Aires lo que queremos hacer es justamente eso, sumar a la ciudad al proyecto nacional, pero como bien dijo Gustavo, identificando las necesidades propias de la ciudad y identificando las necesidades propias de cada comuna. Por eso también con Gustavo lo que estamos haciendo y con todo el equipo es recorrer la ciudad, recorrer las diferentes comunas para poder, junto con los vecinos y las vecinas de cada comuna, ver cuáles son las necesidades propias para alimentar lo que nosotros vamos a hacer en el 2015 y que va a llegar en el 2015, porque lamentablemente el señor Macri no quiere que participemos, es cumplir con la ley de comunas y que realmente las comunas funcionen para garantizar la participación plena de todos los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, recorremos la ciudad y vamos tomando todas las necesidades para terminar de armar el plan de gobierno, que es el plan que va a estar gobernando a partir del 2015 la ciudad de Buenos Aires. Por eso es necesario que ustedes, todos y todas, se sumen a construir este plan. A veces pienso, digo, ¿qué hace uno acá, es decir, todos nosotros, haciendo campaña por querer cambiar la ciudad, con el calor que hace, pudiendo estar tirado debajo de una palmera? Y en realidad uno abraza la política por vocación, y es importante rescatar la política como vocación de servicio. ¿Por qué? Porque aquellos que en la década del 90 se llevaron el país, es decir, se lo robaron el país, robaron el futuro, robaron las oportunidades, y millones de argentinos se quedaron sin trabajo, excluidos, en la marginalidad. Aquellos que robaron el país descalifican permanentemente a la política. Yo lo que quiero recordar, que hasta hace apenas 31 años, si no gobernaba la política, gobernaban los militares, que eran los que saqueaban el país y usaban la fuerza y asesinaban para saquear el país. Cuando uno mira la historia argentina de todo el siglo XX, se da cuenta que a los gobiernos populares como el de Irigoyen en 1930 o al de Perón en 1955, los derrocaron hablando de corrupción, los derrocaron hablando de inseguridad, y los que vinieron después, hablando de inseguridad, terminaron fusilando y terminaron bombardeando la Plaza de Mayo y matando en un bombardeo a 400 personas e hiriendo a miles. Claro, aquellos que no lo vivimos por una cuestión de edad, o aquellos que nunca se enteraron por una cuestión de información ocultada, dicen, pero ¿cómo? Hace menos de 50 años alguien con aviones bombardeó la Plaza de Mayo, tuvimos una guerra. No nos invadió nadie, fue la propia Marina de Guerra Argentina que bombardeó al pueblo argentino en la plaza. Y esto se ocultó durante décadas. Entonces, cuando recuperamos la democracia en 1983, con ese gran hombre que fue Raúl Alfonsín, y cuando después de la década del 90, que la democracia estaba gerenciada por dueños de empresas, volvimos a recuperar la dignidad con ese otro gran hombre que fue Néstor Kirchner, uno dice, la política tiene que estar al servicio de la gente. La política debe ser una vocación para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad, para hacer de este lugar un lugar un poco más justo, un lugar mejor para poder vivir. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos 10 años en la Argentina. A pesar de lo que dicen la tapa de los diarios, que intentan sembrar el terror y el temor, a pesar de todas las polémicas, de algunos exabruptos, yo escuchaba ayer y leía hoy en el diario alguien a quien admiraba mucho, Sapsay, que fue un gran constitucionalista. Yo cuando era periodista lo entrevistaba asiduamente en la década del 90, que cuando di mi concurso en la facultad para ser profesor, él era mi jurado, y escucharlo comparar al gobierno de Cristina con Stalin o con Hitler, y uno dice, ¿qué le pasó a este hombre? ¿A dónde fueron a parar todas esas enseñanzas de derecho constitucional? Si vivimos con totales libertades,
en plenitud de la democracia. Lo que estamos viviendo, además, es una democracia en disputa, un poder económico en disputa. La Argentina produce el doble de lo que producía hace 10 años. La disputa en dónde está, en cómo se reparte eso. Hace 10 años, que cuando se producía la mitad, el 70% se lo llevaban los empresarios. Hoy que se produce el doble, el 50% se lo llevan los trabajadores. Bueno, la disputa está por esos miles de millones de pesos o miles de millones de dólares que todos los años se producen en el país, y lo que quieren es quedarse con la riqueza. Se quieren quedar con la riqueza de Vaca Muerta. Digo, ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos de ser parte de un gobierno nacional que ha enviado nuestro primer satélite al espacio y ser uno de los únicos 8 países del mundo que envía un satélite al espacio? Y esto tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el crecimiento, con la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura. Hace apenas 15 años, la propuesta de los gobiernos era poner un tren, que lo llamaban el tren blanco, que saliera de Retiro, donde los cartoneros, para no ensuciar a los otros pasajeros, tenían un tren especial donde cargaban los cartones y iban a la provincia de Buenos Aires para separarlos. Esta vez el gobierno no propone el tren blanco, lo que propone es el satélite al espacio para tener comunicaciones igualitarias, se viva donde se viva. ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos de formar parte de un país que está en esos pasos tan trascendentes, que creó más de 6,5 millones de puestos de trabajo en los últimos 10 años? Y cuando José María dice, queremos que ese proyecto nacional, que no es ni más ni menos que un proyecto de inclusión, un proyecto de igualdad, un proyecto de acceso a la vivienda, a la educación, a la cultura, también se dé en la ciudad de Buenos Aires, bueno, para eso estamos trabajando, para hacer una ciudad más justa, una ciudad más solidaria, una ciudad más equitativa, una ciudad más igualitaria. ¿Por qué un chico que nace en La Boca o que nace en Soldati tiene el doble de posibilidades de fallecer antes del año de vida que un chico que nace en este barrio? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué el año que viene va a volver a pasar lo mismo? ¿Por qué un chico que nazca en La Boca o que nazca en Barracas tiene exactamente el doble de posibilidades de fallecer antes del año de vida que un chico que nace acá? No queremos esa ciudad, y siendo sobre todo la ciudad más rica de la Argentina. Queremos que nazca donde nazca, los chicos tengan las mismas posibilidades de vida, de alimentarse, de educación, de salud, de deporte y de recreación. Quería agregar, Gustavo, lo que planteabas, que es importante y fue de estos últimos días, que tener este satélite, además de la cuestión igualitaria en la comunicación, significa, y váyanselo a contar si quieren a Angela Merkel, soberanía comunicacional. Y en estos tiempos en los que estamos, tener soberanía comunicacional es algo fundamental para cualquier país. Y hablando de estas cuestiones que veníamos hablando, plantearles también, yo les planteaba recién en el tema de la salud, digamos, cómo podíamos ver qué pasaba con un modelo neoliberal. Bueno, también veámoslo en el plano de la educación. Hace poquito, el 17 de octubre, se terminó la inscripción, el periodo para hacer la inscripción online. Volvimos a repetir la inscripción online. O sea que obviamente de vuelta yo estuve corriendo detrás de eso para anotar a mis hijos, así que tengo 2 hijos que tenía que anotar porque justo pasan a primer año, así que tuve que hacer la inscripción online. Y yo no soy muy de profesar la religión, pero me tendré que poner a rezar a ver si ojalá logro las vacantes medianamente cerca de donde viven los chicos. Además de la inscripción online, seguimos teniendo aulas container porque todavía no se construye. Digo, esto significa, cuando nosotros hablamos de lo que pasa con un modelo neoliberal, esto significa, los intereses son otros, son los intereses del mercado. Cuando Gustavo habla de las diferencias entre el sur y el norte, del acceso a la vivienda o de la cantidad de viviendas que hay en una parte de la ciudad y en la otra, tiene que ver con esto mismo. Nosotros queremos que todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires sea el lugar donde todos queremos vivir, en el norte y en el sur. Y para eso hay que trabajar seriamente en las políticas públicas e invertir seriamente en el tema de viviendas. En el tema de viviendas, los proyectos neoliberales, como el que tenemos hoy en la ciudad, tienen el histórico más bajo
en el presupuesto para vivienda, menos del 1%, es la primera vez que tenemos menos del 1% en la ciudad de Buenos Aires dedicado al tema de viviendas. Como si no faltaran 300.000 viviendas. Como si no faltaran las viviendas, exactamente, como si no tuviéramos casi un 24% de viviendas ociosas, además, digamos, ¿no? Que también tenemos que trabajar en esos temas. Entonces, vamos por eso, vamos por realmente construir la ciudad que todos queremos. Yo siempre en general cuando estamos promediando la charla me gusta decirles, yo sé que parece que a veces tenemos sueños que son difíciles. Dicen que la ciudad de Buenos Aires es difícil, pero yo les cuento que la verdad, históricamente me tocó arreglármela con los sueños difíciles. Y una bastante difícil fue el tema de matrimonio igualitario. Y bueno, acá estoy. Casado, fui el primer matrimonio, después vino la ley de matrimonio igualitario en la Argentina, con lo cual lo de los sueños difíciles es mi experticia. Por eso en el 2015 soy el legislador de ustedes. Muy bien, José María. Yo no sé si mi sueño era más o menos difícil que el tuyo, era tan difícil como el tuyo, que fue la ley de medios. La peleé durante 26 años, a ver si podíamos democratizar la palabra, y tardamos 26 años en lograrla, en lograr la ley, y llevamos 5 años desde la sanción de la ley con una lucha a brazo partido para poder democratizar la palabra. Lo que esto significa es que todos tengamos las mismas posibilidades de decir las cosas, no que alguien le va a decir a otro lo que tiene que decir. Cada uno dice lo que se le ocurre. Lo que pasa es que lo que la ley pretende es que todo el mundo tenga un pedacito de espacio, que nadie pueda acumular todo, porque si no, si alguien tiene todo, es la única voz que se escucha. Y yo lo relaciono con el satélite, que ya está entrando en la órbita que corresponde, y que va a reemplazar al satélite privado, y que es el satélite que hemos sabido fabricar. Ese lugar en el espacio, si Argentina no renovaba el contrato con el privado o no mandaba un satélite propio, que fue el gran desafío, se lo iba a quedar Inglaterra. País invasor, país que nos ha robado las Islas Malvinas, país que hubiera utilizado ese satélite de comunicaciones o esa posición orbital para espiarnos todo el tiempo, y en un acto de soberanía, de inteligencia y la verdad de audacia, pero de perseverancia, decidió Néstor Kirchner hace 7 años que íbamos a construir un satélite propio, y así fue. Y somos el 8º país del mundo con la capacidad instalada para construir ese satélite. Pero ¿qué es lo más importante, además de la tecnología? El servicio que va a dar. ¿Y a quién se lo va a dar? Por eso hablamos de igualdad de derechos. A más de 2.000 escuelas rurales de todo el país que no reciben comunicación alguna porque están tan alejadas y hay tan pocos chicos que económicamente no conviene para las empresas que prestan el servicio, o de cable o de satélite. Entonces, para que esas escuelas puedan estar conectadas, el único que puede brindarle el servicio igualando a todos es el Estado. Ese Estado argentino que tomó esa decisión para que nadie se quede afuera del mundo o afuera de la posibilidad de conectarse a través de la network que el propio Estado le da, pero si no tiene conexión a internet no la puede usar. Ahora, a partir del satélite, esos miles de chicos de esas más de 2.000 escuelas rurales van a poder estar conectados. Vayan y pregúntenle a ese chico cómo se siente, qué siente, y lo primero que le va a decir es orgullo por el satélite y además un sentido de pertenencia al país, porque por primera vez, o por lo menos hacía muchos años, que no se acordaban de ellos, que solo se era argentino cuando jugaba la selección y se podía ver algún partido de fútbol, si es que te lo dejaban ver. El de la selección, después de mucho pelear, te lo dejaron ver. El que no era de la selección no lo podías ver. Y ahora, ¿qué dicen los grandes dueños de los medios? ¿Qué critican? El fútbol para todos como si fuera un gasto de dinero. ¿No es un derecho poder ver
un espectáculo, en este caso un espectáculo deportivo, ¿de dónde proviene la crítica? De aquellos sectores que le han otorgado el premio a la cultura a Tinelli. Esos mismos sectores que Tinelli, que es un gran productor, pero el otro día me hacían una nota y me decían, ¿qué pienso yo del premio que le dieron a Tinelli como personalidad destacada de la cultura? Y yo digo, la verdad que lo que hace no me gusta, o la mayor parte de las cosas que hace no me gustan, pero es un gran productor cultural. Y yo digo, yo lo que lamento es que Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, cuando le dieron el premio al Negro Fontova no estuvieron. Cuando le dieron el premio a Jorge Luz no estuvieron. Cuando le dieron el premio a Badía no estuvieron. Ahora cuando se lo dan a Tinelli se lo dan ellos mismos. Porque en realidad ellos confunden cultura con farándula. A veces la farándula hace cultura, muy pocas veces. La cultura es otra cosa. La cultura no es la farándula, no son los chismes. La cultura es un proceso y una herramienta para transformar al ciudadano, para transformar a la sociedad y para ser mejores personas, tener mayor información, tener posibilidades de elegir, tener distintas ofertas, y no es ver lo que nos dan, sino la posibilidad de elegir otras cosas. ¿Por qué esos legisladores no le dan al Canal Encuentro o al director o a la directora de Canal Encuentro el rubro de personalidad destacada de la cultura? Entonces, a mí no me parece mal que se lo den a un productor de programas populares. Lo que sí me parece mal es que toda la cúpula del gobierno de la ciudad solo vaya cuando se lo dan a la farándula, porque ellos son parte de la farándula política, y no van y no concurren cuando otras personalidades de la cultura que trabajan transformando al país para hacer más feliz a la gente, pero más feliz desde el punto de vista espiritual y más libre a la gente, bueno, ahí no están. Nosotros, queridos amigos, con José María, con todos ustedes, queremos transformar esta ciudad. Queremos hacer de esta una ciudad más justa, más equitativa, más integrada, más inclusiva, una ciudad que merezca ser vivida en cualquier punto de esa ciudad. El otro día estuvimos por Soldati, ¿sí? Y entonces vimos el canal o la laguna aliviadora que iban a hacer. Para poder hacerla, tuvieron que matar 300.000 ratas que había en el bar. ¿A ustedes les parece que eso es vivir en condiciones humanas? Eso no es vivir en condiciones humanas. ¿Y por qué esa gente durante todos estos años vivió en esas condiciones? ¿Por qué en el país que construyó 400.000 viviendas nuevas, la ciudad de Buenos Aires construyó menos de 100? Cuando además el sector privado construyó 20 millones de metros cuadrados que están desocupados muchos de ellos. Nosotros vamos a construir viviendas, vamos a hacer un transporte más ágil, vamos a hacer que todos los chicos tengan las mismas oportunidades y queremos que todos los vecinos vivan donde vivan, gocen de los mismos parques, de los mismos lugares y tengan la misma seguridad. Acompáñennos, ayúdennos a caminar esta ciudad, difundan todo esto que nosotros queremos hacer, animémonos, sintámonos orgullosos de lo que ha hecho el gobierno nacional. No tengo que bajar la mirada frente a nadie, absolutamente frente a nadie, por todo lo que hicimos en estos 11 años. Me siento muy orgulloso y quiero que estas mismas políticas de solidaridad las llevemos adelante en la ciudad de Buenos Aires. Así que con José María estamos recorriendo, vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir hablando con cada uno de los vecinos, los vamos a convencer para decirles que se puede vivir mejor y que vivir mejor es un derecho, ¿no te parece? Me parece, y lo único que quiero agregar es, si entendimos todo lo que estábamos hablando y pudimos hacer como un panorama de lo que pasa en la ciudad y de lo que pasa a nivel nacional, entonces logramos comprender la diferencia entre tener un gobierno que es tu gobierno, donde son los proyectos que vos querés, los que finalmente se llevan adelante y construimos el país, en este caso la ciudad, en forma conjunta, o querés tener un gerente que gerencie y que decida por sí mismo lo que va a pasar en la ciudad.
Entonces, como no queremos un gerente y queremos un jefe de gobierno que represente nuestras decisiones y nuestra voluntad, en el 2015, Gustavo López. Muchas gracias, Gustavo López, precandidato a jefe de gobierno 2015 por esta ciudad de Buenos Aires. José María Di Bello, candidato a primer legislador. Este es nuestro tercer encuentro en un espacio público y vamos a continuarlo en otros parques de esta ciudad de Buenos Aires que pretendemos que sea una ciudad más inclusiva. Por eso te decimos una vez más, vecino de Buenos Aires, no te quedes afuera.